Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema es Dios no obra por dinero, sino por fe. Y ahora vamos a entender por qué estamos hablando de esta situación. Bendito el Dios que vive para siempre, siempre el Dios Altísimo. Esto es en Segunda de Reyes 5. Voy a leer varios versículos, no lo voy a leer todo, pero les voy a explicar de qué se trata. Aquí el pueblo de Israel había perdido una batalla contra los asirios. Muchas veces, fíjate, a veces, como yo digo siempre, ¿quién entiende los pensamientos de Dios? Realmente nadie los entiende, pero siempre, siempre todo lo que Dios hace obra para bien. Acá el Señor había hecho que el pueblo de Israel perdiera sobre la batalla que tenía con los asirios. ¿Por qué? Porque el pueblo se había vanagloriado. El pueblo siempre pensaba que por sus propios méritos él había ganado esa victoria. Entonces el Señor, había un alto jefe militar en aquel tiempo. El nombre de él era Naamán, y Naamán tenía muchas características que no cualquiera estaba en ese nivel de donde él estaba. Primero dice que él era un hombre, un varón, un general, dice, del ejército de Siria. Era varón grande. Eso no está hablando de estatura, está hablando del nivel, el rango que él tenía, que sobresalía entre todos. Era un rango alto. Y dice que él había sido una de las piezas claves por las cuales Israel había perdido, y el rey de Asiria lo tenía en un alto estima por eso. Entonces vamos a leer un poquito. Estamos en Segunda de Reyes 5. Voy a leer 1 y así me voy a ir saltando para ir explicando de qué se trata. Hay algo muy hermoso, cómo Dios nos muestra a sus hijos, y yo le voy a explicar esto hoy. Ahora se está dando en estos últimos tiempos estos mensajes de prosperidad. Claro, Dios prospera a sus hijos, pero no necesariamente quiere decir que con oro y plata. Por eso dice que nunca vio un justo desamparado. Quiere decir que él va a proveer, pero no es el dinero el que nos tiene que mover, tanto a los que predicamos, tanto a los que oramos por alguien, porque la palabra de Dios no se vende y el milagro no se compra. El milagro solamente lo obtenemos por la fe que tenemos en el Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo de lo que estamos hablando? Y aquí Naamán, a pesar de que él tenía un alto rango, a pesar de que era un varón grande, la Biblia lo dice, a pesar que el rey lo tenía en un alto estima, a pesar de que él tenía hombres a su cargo, a pesar de todo esto, Naamán era orgulloso, y ahora lo vamos a ver, y quería comprar a Eliseo, quería haber comprado, apantallado al siervo de Dios, a los hijos de Dios. A los verdaderos hijos de Dios no los apantallan con nada, sino lo apantalla el Dios poderoso, el que nos respalda, aquel que cuando Él te da un ministerio, Él mismo te va a proveer, Él mismo va a mover corazones de personas sin necesidad de andar pidiendo, sin necesidad de querer comprar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos, pero el que actúa, el que da el milagro, el que responde las peticiones, el que responde las promesas, el que mantiene el pacto, solamente es uno, y ese se llama Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Bien claro dice, varón grande delante de su señor. ¿Cuál señor? El rey de él, ¿verdad? Entonces dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Asiria. En otras palabras,
Jehová había actuado, había usado a alguien para mostrarle al pueblo de Israel que no por sus propios medios era que obtenían todo. Israel tenía milagros vivientes, Israel tenía todo a su favor. ¿Pero por qué? Porque Dios actuaba conforme a su voluntad, conforme a su justicia y conforme al amor que le tenía al pueblo de Israel, para que Israel no se sintiera orgulloso. Muchas veces, ¿cuántos pastores, cuántos líderes se sienten orgullosos porque el Señor les respalda? Al contrario, hay que estar agradecidos de que el Señor, así como dijo Elías, Señor, muéstrale a este pueblo que a cuál Dios yo le he servido. Así es como debe de actuar de verdad un verdadero siervo del Dios omnipotente. Y dice, era del rey de Asiria, y por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, mire, valeroso, tenía un gran valor. Todo lo que él decía, me imagino que se hacía. ¿Por qué? Porque él había usado estrategias humanas para poder contrarrestar al pueblo de Israel, pero Dios se lo había permitido, porque todo pasa por una razón. Dios es el que permite las cosas. Cuando nosotros somos hijos de Dios y nosotros recurrimos a Él, entonces es cuando Dios toma control de todo, cuando tú se lo permites, cuando tú le das permiso. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Él no puede entrar donde no es bienvenido, donde no es invitado. Mire qué lindo. Entonces dice, era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cuántos nosotros estamos viviendo así en la iglesia? Pueden ser que tengan muchos, pueden tener buenas posiciones, pueden tener una iglesia grande, pueden tener muchos miembros, pero tenemos problemas grandes, problemas que no se pueden solucionar con dinero, donde tienen a Dios de lado, tienen problemas con la rebeldía de sus hijos, tienen problemas de enfermedades que no tienen a veces solución, que el Señor no sana, pero no es porque Dios no quiera, es porque no ha habido mucho orgullo. Pero el Señor dice que Él de lejos mira al altivo y Él al humilde ensalza, quiere decir que Él lo va a sacar victorioso, lo va a sacar en victoria y en público. Mire qué lindo. Y dice, esto, como yo dije, esto era para dar una lección al pueblo de Israel. Y dice, y de Asiria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una joven, la cual servía a la mujer de Naamán. Mire qué hermoso. En aquel tiempo, cuando los reyes, cuando tenían enfrentamientos, tenían problemas, tenían guerra, lo que hacían era dividirse el botín. Se agarraban mitad de gente que los traían cautivos, se agarraban el oro, la plata, se agarraban todo y se dividían los dos reyes, se dividían lo que habían ganado. Y este hombre había traído cautiva a una joven judía. ¿Cuántos sabemos que nosotros, cuando honramos a Dios primeramente, y nosotros trabajamos con judíos, nosotros tenemos un judío cerca de nosotros, abrimos las puertas de los cielos, no por el judío, sino por la palabra, la promesa de Dios que dice que todo aquel que te bendijere será bendito, mas el que te maldiga será maldecido. Y miren, Naamán había llevado la salvación a su casa. ¿Por qué? Porque, como yo había dicho, él estaba leproso, él se me imagino que llegó un tiempo en que ya no se le acercaba a la gente, ya no estaba tan cerca, porque la lepra se pegaba en primer lugar. Segundo, la lepra ellos lo tomaban cuando alguien había pecado. La lepra, ellos la tenían como una bacteria que se transmite de piel a piel. Entonces dice que él había llevado a una joven a su casa y dice, y de Asiria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a su mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor
el profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. Mire cómo os he reconocido un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo del Dios Altísimo. Era a Eliseo. En aquel tiempo no había teléfonos, en aquel tiempo no había unas formas como esta de poder llegar al pueblo, pero Eliseo era un hombre conocido, un profeta, un hombre de una sola pieza, un hombre genuino delante de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre que vivía lo que predicaba, un hombre que amaba y adoraba al Dios Altísimo, un hombre justo, recto, temeroso delante de Dios, un hombre que sabía, tenía la conciencia de saber a qué Dios él le servía. ¿Será que usted y yo sabemos y tenemos la conciencia de saber a qué Dios nosotros le servimos? A veces podemos tenerlo todo en la vida, pero hay algo escondido, hay alguna lepra escondida que tenemos dentro de nuestro corazón, algo que no lo hayamos entregado delante de Dios, quizás la mentira, quizás la estafa, quizás una doble vida, quizás la fornicación, quizás el adulterio, quizás queremos engañar a un siervo de Dios. Por eso nosotros debemos de adorar a Dios, nosotros le podemos engañar a todo el mundo, pero no le podemos engañar a Dios y mucho menos a un siervo, aquel que ora, aquel que clama, aquel que lee la palabra, no porque la gente sea inteligente, es porque la sabiduría de Dios está en el corazón de aquella persona, está en el corazón del Hijo de Dios, y Dios te revela para que no caigas, porque dice que la palabra de Dios, Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Él no nos agarra como el enemigo, que el enemigo nos agarra de sorpresa, nos miente el enemigo. Pero bueno, estamos aquí en esto. Entonces dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mire, como yo le decía, la bendición había llegado a la casa de él. No era casualidad que Dios le había permitido a Naamán llevar una mujer del pueblo de Dios. Dios le quería mostrar a Naamán que no era, a pesar que él tenía todo lo que un hombre puede desear, lo que una persona puede desear, pero le hacía falta algo: conocer al Dios vivo, entender también de que él había ganado, había llegado a esa posición porque Dios se lo había permitido. La palabra de Dios dice que él quita y él pone reyes, que él quita y pone reyes, pero Dios es soberano en su palabra, y Dios quiere que todo aquel altivo, aquel orgulloso, el mentiroso, quiere que aquel que vive una doble vida también le conozca. Tenemos un Dios soberano, un Dios que es de todo, para que ninguno de nosotros diga: Señor, a mí nunca me hablaste, a mí nunca nunca te conocí. Cuando lleguemos delante de Él, al trono de la gracia, cuando lleguemos delante de Él, para ese juicio, para esa batalla que vamos a tener, para ese momento, para esa cita que usted y yo no nos podemos perder. ¿Por qué? Porque es cuando nos vamos a enfrentar al Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho. Ahí es donde nunca le vamos a poder decir: Señor, es que no me hablaste, ahora te estoy hablando. Por eso usted y yo, si algo tenemos, que usted y yo sepamos que no es bueno delante de Dios, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de pacto, tenemos un Dios que nos permite arrepentirnos y venir delante de Él y decirle: Señor, perdóname porque me he equivocado. Padre, ábreme el camino, dame el entendimiento, úsame. Si yo tengo una debilidad, entregársela directamente al Señor. Y mire, lo bueno que hizo Naamán, es que él escuchó lo que la joven le estaba diciendo. Entonces dice, se ve que Naamán fue donde el rey de Asiria y le dijo lo que había pasado. Dice, y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo. Quiero que escuche todo lo que él llevaba con él. Mire todo lo que él llevaba. Dice que llevaba consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Mírelo todo lo que llevaba. Probablemente
yo digo, bueno, Dios conoce el corazón, Dios conoce el pensamiento y probablemente Él quería, y aquí lo comprobamos más allá, donde Él quería apantallar a Eliseo, Él quería mostrarse a Eliseo de que él era un gran hombre, un hombre valeroso, como dice, un hombre de altura, un varón de guerra, alguien que le rindiera honores, pero un hijo de Dios, nosotros los hijos de Dios, los que verdaderamente honramos al Hijo de Dios, no nos vamos a arrodillar delante de nadie, delante de un hombre pecador, una mujer pecadora, igual que nosotros, nos vamos a arrodillar delante del Dios Altísimo, aquel que se adora en espíritu y en verdad, a que no nos compre nadie, porque todo esto es corruptible, sino que llevemos y tomemos del oro refinado, que dice la palabra de Dios. Allá es donde está nuestro galardón, allá es lo que vamos a hacer nosotros, nuestro tesoro en los cielos. Allá es cuando nosotros lleguemos al trono de la gracia, que el Señor no haya nada que nos pueda avergonzar, que no haya nada que nos pueda hacer que el Señor nos diga: apártate de mí, porque fuiste un ladrón, porque fuiste un mentiroso, porque predicabas, pero no estaba yo allí, porque tú era el que te presentaba delante del pueblo, no era a mí que me ponías al frente. Por eso yo en cada oración yo le digo al Señor: Señor, minimízame a mí y levántate tú, para que el pueblo pueda ver y responde sus peticiones, Padre, para que ellos puedan ver el Dios grande, el Dios soberano, a cual yo les sirvo, a cual ellos se levantan de mañana, cuando dice tu palabra que tú eres la estrella de la mañana, que tú respondes las promesas, que tú amas a los que de madrugada te buscan y te encuentran, dice tu palabra. Qué hermoso es saber que tenemos ese Dios soberano, ese Dios altísimo, aquel que va a mantener su palabra para usted y para mí. Y dice, nuevamente le leo: y llevando consigo, aparte de las cartas, dice que llevaba 10,000 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Y luego que el rey le envió, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: mire, mejor el rey se humilló. Y eso es lo que yo le digo a usted. Si usted y yo nos humillamos delante de Dios, si usted y yo reconocemos que todo cuanto nosotros tenemos, que el pan que nos llega a la mesa. Hablábamos de Ruth la otra vez y decía que Noemí, cuando escuchó que Dios había visitado a Belén, era porque Dios había llevado el pan. Quiere decir que hasta el pan que nos llega a la mesa es porque al Señor se le plació. Mire qué hermoso. Y dice, también dice, y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí a este hombre para que yo lo sane de su lepra? Considerad esto, le dijo a todos los que estaba con él. Ved cómo busca ocasión contra mí. Acababa de perder una guerra y todavía le manda un hombre para que se lo sane. Pero el rey decía: ¿acaso soy yo Dios para sanarlo? Mire cómo el rey reconocía de que no era él, que él, a pesar de las batallas, a pesar de todo lo que tenía, era Dios que tenía el control de todo. Y eso es lo más importante, cuando tú y yo no perdemos la visión, no perdemos la noción de lo que es la esencia del poder de Dios en nuestra vida. Si tú y yo tenemos ahora el aliento de vida, es porque Dios así lo permitió. ¿Cuántas personas con esta inmundicia que está pasando, con este coronavirus que está pasando, que es universal, han perdido la vida? Quizá, como yo he dicho siempre, han hecho planes para hoy, para este mes, para finales del año. Han hecho planes, muchos planes, pero no tomaron a Dios en cuenta. No hubo alguien que quizás les hablara de la palabra. Y no digo que no han muerto hijos de Dios. Claro que han muerto hijos de Dios, pero a veces nosotros
nosotros pensamos de que Dios nos ha olvidado, que Dios no nos ha respondido. Tú y yo sabemos que un día vamos a partir de este mundo. No sabemos de qué forma, pero Dios tiene todo el control. Y Dios es el que va a abrir puerta, el que va a abrir la misericordia, la paz, la fortaleza en tu hogar. Dice la palabra de Dios de que la muerte de los santos es estimada delante de los ojos del Dios Altísimo. Muchos han perdido sus parientes, muchos han perdido siervos, pero lo que se nos olvida muchas veces es de que hay fiesta en los cielos. Mire, entonces dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ¿cómo pudo haber oído si él estaba en su casa? ¿O cómo pudo haber entendido esto? Oh, porque había un Dios soberano que ya tenía todo esto planeado. Ya todo esto estaba bajo los planes de Dios, porque Dios quería mostrarle a Naamán quién era el Dios de Israel, quién era el Dios soberano, aquel Dios que él quizás había visto de lejos. Ahora estaba a punto de encontrarse con ese Dios, ahora estaba a punto de tener un encuentro personal con él. Entonces dice, ¿por qué? Cuando Eliseo oyó, dice, lo que le había pasado al rey, él envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y ya sabrá que hay profeta en Israel. Ahí se cumple lo que la joven le había dicho. Mire cómo Dios tiene todo. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero todo está bajo los planes de Dios. Cómo Dios le había permitido a Naamán ganar la guerra, cómo Dios le había permitido a Naamán llevarse esa joven cautiva que era del pueblo de Israel. Cómo Dios, ve que cuando Dios quiere sanar a alguien, cuando Dios quiere salvar a alguien, va a usar medios, va a usar situaciones para que tú y yo vengamos a los pies de Él, para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo tengamos un encuentro personal con el Señor, con el Dios poderoso, el Dios altísimo, aquel que tiene poder y que tiene el amor para ti. Hay un amor sobrenatural que tú y yo nunca vamos a entender de qué manera el Señor nos ha amado. Entonces dice, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ya el Señor ya le había puesto a Eliseo, este hombre viene altivo delante de ti. Dios prueba también a sus hijos, a ver cómo sus hijos son. Y mire lo que le dice. Dice, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire qué lindo, porque el Jordán juega un papel importante en el pueblo de Israel. Acordémonos que por el Jordán fue que el Señor, cuando iban a tomar Jericó, el Señor le dijo, dile que los profetas, los levitas, levanten el arca ahí en el Jordán. ¿Por qué? Solamente Dios sabía por qué. Allá en el Jordán nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Allá en el Jordán mucha gente ha entrado, se ha bautizado, ha entrado el viejo hombre, la vieja mujer, y ha salido un hombre nuevo delante de Dios. ¿Cuántos amamos a Israel? Sabemos que el río Jordán es un río tan hermoso, pero delante de los ojos de Naamán era nada. Mire cómo es posible de que Naamán era tan orgulloso y dijo, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Mire, ahí es donde le digo cómo Dios conoce el corazón, cómo Dios conoce el pensamiento. Naamán quería ser adorado, quería ser idolatrado, quería ser que le dieran honores y reverencia, presentándole todos los regalos a Eliseo. Y dice que él mismo decía aquí, esperaba que él saliera y él me hiciera pasar y él me dijera lo que tenía que hacer, pero me mandó a su criado. Utilizó para hacer llegar a Eliseo la salvación, no solamente el poderle sanar de esa enfermedad que él tenía, sino que su corazón fuera lleno y transformado. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo no solamente digamos soy hija de Dios, soy hijo de Dios, sino que lo vivamos, que tú y yo todo lo que hagamos sea prosperado delante
delante de Dios, porque si tú y yo ponemos a Dios y nos humillamos delante de Él, y no solamente delante de Él, sino delante de nuestros consiervos, hablarle a nuestros consiervos de una manera apreciable. ¿Por qué? Porque todo aquel que le sirve al Señor, tú y yo le servimos al Señor. Si tú y yo somos humildes delante de Él, si tú y yo reconocemos que el trabajo que tenemos, el carro que tenemos, la familia que tenemos, el pan que nos llega a nuestra mesa que tenemos, si tú y yo reconocemos que Él y para Él y por Él es que Él tiene que ser su nombre glorificado, y por eso damos honra y gloria al Dios Altísimo. Si Él tiene dominio, Él tiene poder en los cielos y en la tierra. Mire qué lindo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Entonces dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. O sea que él solito iba pensando, oh, cuando yo llegue va a salir corriendo y yo le voy a presentar los regalos, y yo le voy a dar todo esto, y yo le voy a hacer, y yo. Muchas veces andamos mucho en el San Yo, y a Dios, ¿dónde lo dejamos? A Dios, ¿dónde dejamos a Dios? Si Él es el que nos prospera, Él es el que nos guía, Él es el que tiene la misericordia de nosotros. Así es que nosotros debemos de vivir bajo los estatutos, bajo el dominio, bajo el control de Dios, no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que a Dios le agrada. Yo no puedo decir, como yo dije, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y viviendo una doble vida fuera de aquí, viviendo algo que al Señor no le agrada. No, muchas veces nosotros vemos de reojo, como que pensamos que a Dios le podemos mentir. Dios conoce los secretos más íntimos de nuestro corazón, los pensamientos más profundos de nuestra mente. Y dice, por eso es que Eliseo no salió, porque Eliseo ya sabía, el Señor ya le había dicho a Eliseo de qué manera venía este hombre, de qué manera este hombre lo quería comprar. Sin embargo, mire lo que dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahí viene otra cosa que yo quiero que tú sepas. Dios, el Dios que tú y yo tenemos, el Dios a cual tú y yo le servimos, el Dios al cual hoy en esta mañana venimos invocando, es un Dios de distancias, es un Dios que no necesita que alguien te ponga una mano. Claro, si alguien nos pone una mano, si alguien ora por nosotros, qué hermoso, porque estamos cerca. Pero ahora, por estos medios, el Señor va a actuar de una manera sobrenatural. El Señor va a actuar, el Señor va a responder cuando tú y yo le abramos nuestro corazón. Aquí él pensaba de que Eliseo iba a llegar, lo iba a tocar y que ya iba a ser sano. Él estaba poniendo la mirada en Eliseo, no la estaba poniendo en el Dios Altísimo. Mire qué lindo. Él no comparte su gloria con nadie. Así es que su nombre es el que tiene que ser santificado. Su nombre es el que tiene que ser glorificado. A Él debemos todo lo que somos. A Él es, y para Él es que nosotros predicamos el evangelio. Él es el que responde, es el que mantiene las promesas y las peticiones, las contesta de acuerdo a su voluntad. Qué hermoso es saber y conocer que es Él el que actúa, no nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento para llevar la hermosa palabra del Dios Altísimo, para llevar la palabra del Dios soberano. Qué hermoso es saber esto. Entonces dice, y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar eran dos ríos que él tenía cerca. Dice, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Mire cómo él menospreciaba al pueblo de Israel. Israel está lleno hasta el día de hoy de enemigos de Dios. Por algo el Señor decía, orad por la paz de Israel. ¿Por qué usted y yo en cada oración oramos por Israel? Usted y yo ponemos a Israel en primer lugar. Si es el pueblo de Dios, es el deseo de nuestro Padre que su pueblo esté en paz. ¿Acaso usted y yo bendice a los judíos? ¿Usted y yo bendecimos al pueblo de Dios?
Usted y yo, si queremos ser más bendecidos de lo que somos ahora, bendigamos a ese hermoso pueblo, porque es el pueblo soberano de Dios. Es el pueblo que el Dios ama con todo su corazón, y por medio de la rebeldía de ese pueblo es que usted y yo hemos llegado y encontrado gracia delante del Dios soberano, del Dios divino. Por eso dice que las glorias postreras de esta casa vendrán a ser mayores que las primeras. Usted y yo somos las glorias postreras. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros, pero ellos no le conocieron. Ellos eran orgullosos, rebeldes. Sin embargo, Dios siempre los ha amado, y a usted también y a mí. Pero eso no indica de que usted y yo debamos de vivir una doble vida. Al contrario, que entendamos cómo Dios nos conoce perfectamente. Entonces dice, ahora Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Mire, aquí me lo imagino yo, que él iba en el carro, ya de luego, él había escuchado lo que Eliseo le había mandado a decir. Sin embargo, a él le había parecido nada esa palabra. Entonces él ya iba de regreso. Él se ve que él ya iba de regreso para Damasco. Y uno de los criados de él lo hizo recapacitar. Muchas veces alguien tiene que hablarte para hacerte recapacitar que estamos mal delante de Dios, que estamos actuando a veces de una forma que no le agrada al Señor, que estamos poniéndonos nosotros en primer lugar antes de poner a Dios delante de nosotros. Entonces dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. Ahí ya no solamente habló del río Jordán, sino que habló de todo Israel. Entonces dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue pero tan enojado. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo le hablaban ellos. Si ellos eran capaces de hablarle a este hombre de esta manera, ¿cómo no eran capaces ellos de mencionar o de servir al Señor, de sumergirse, de ponernos nosotros siempre bajo delante de nosotros? Tú y yo somos polvo, tú y yo estamos vivos por la pura y bendita gracia del Dios Altísimo. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo lo que el Señor nos está hablando aquí, tanto de este lado como de aquel lado. A mí me está hablando, a los pastores les habla, a los siervos del Señor les está hablando, a todo aquel que predica le está hablando, que cuidadito con vender la palabra de Dios, cuidado con vender un milagro, porque los milagros solamente se obtienen por la pura fe y la gracia de Dios. Y del otro lado también, cuidado querer comprar un milagro. Y dice, ¿no son mejores todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no también seré limpio? Como diciendo, ¿por qué me manda esas aguas sucias? Si él me dice allá en Siria, vete y lávate, es lo mismo. Dice, esas aguas son mejores que estas. Mire, de menospreciar las cosas de Dios es bastante difícil. Y dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Como diciéndole, pero mira, ¿qué esperabas tú que él te hiciera? Tú veniste desde lejos para hacer lo que el profeta de Dios te estaba diciendo. Jamás te esperaste esta cosa tan simple que él te está mandando, pero cualquier cosa harías para que te sanen de esa lepra. ¿Cuánto no más le dicen? ¿Ir al río? ¿Cuánto no más diciendo, ve y lávate y serás limpio? En otras palabras, ni te cobró, ni le pagaste. Ahí llevas todo de regreso para que veas que lo que te dio es simple, así de simple como tú lo veías a él. Mire qué lindo cómo Dios ensalza a sus hijos, cómo Dios responde, cómo Dios respalda la palabra de su siervo Eliseo. Y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire qué hermoso. Y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, mire qué lindo, he aquí ahora
conozco que no hay Dios. Ahí está el propósito de Dios. Cuando Dios te quiere mostrar algo, tienes que humillarte delante del Dios bendito. Y ahí cuando él se humilló, porque después que él salió y que vio que su piel estaba como la de un bebé, reaccionó, como que abrió sus ojos y dijo: Dios mío, tengo que volver al siervo de Dios y me tengo que presentar delante de él. Mire qué lindo. Y dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Él venía rodeado de mucha gente. Y dice, de toda su compañía, y se puso delante de él. Ahora él era el que se ponía delante de Eliseo, porque al principio acordémonos que él había dicho: pensé que iba a venir delante de mí. Ahora él era el que iba delante de Eliseo. Mire cómo Dios ensalzó a su hijo, cómo Dios levantó a su siervo Eliseo para que le reconocieran, no solamente en el pueblo de Israel, sino que en Asiria también, que supiera toda Siria delante, porque Naamán era el después del rey, para que Naamán llevara las buenas nuevas allá a Siria, hablando del Dios altísimo, del Dios soberano. Nadie de ellos tenía otro Dios más que el único Dios, que no compartía su gloria con ningún ídolo de los cuales ellos adoraban. Y dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, mira, y a él ya le rogaba que tomara algo. Y dice, mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa vive Jehová, en cuya presencia estoy? Quiere decir que has entendido, que reconoces la esencia pura, la soberanía del Dios vivo, que tú y yo estamos vivos, respiramos porque Él está en ti, porque Él está en mí. Mire qué hermoso, dice: en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Mire qué lindo. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Ahí él le dio unas mulas. ¿Por qué? Porque él esas mulas las llevaba para hacer sacrificio cuando él tuviera su milagro. Y le dijo: ¿sabes qué? Quédate con ellas, porque nunca más voy a presentar ningún holocausto a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Qué hermoso es reconocer que no hay otro Dios. Tú y yo presentamos holocausto, claro que sí. Lo que menos queremos en nuestro corazón es desagradar. Lo que menos queremos en nuestro corazón es entristecer el corazón de Dios. Ahora, no sé si has entendido este mensaje, no sé si has entendido lo que Dios te ha querido decir. Te ha querido decir que nosotros no podemos comprar el milagro de Dios. Él lo da porque Él nos ama. Él nos responde porque hay fe en tu corazón, porque hay fe en mi corazón, porque Él ha dado su palabra, su promesa, y dice que todo aquel que se humillare, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, dice, yo oiré desde los cielos, derramaré bendiciones y sanaré su tierra. Mire qué lindo. ¿Acaso Dios no ha sanado tu casa? ¿Acaso Dios no ha entrado a tu casa? Que no nos ha llegado a nosotros esta peste. Por algo tú y yo estamos ahora aquí en esta mañana, en esta madrugada, presentándonos delante de Él y diciéndole: Señor, líbranos de hacer cualquiera de estas cosas, y podamos entender que Dios es soberano, que Dios es poderoso. Tu pueblo
mundo viene juntamente, Señor, a darte honra, a darte gloria. Yo te pido, Señor, por cada familia que estamos aquí representando, Señor, que tu palabra, Señor, que tu amor, que tu misericordia, Señor, nos cubra. Cuida nuestras salidas, nuestras entradas, nuestro andar, nuestro levantar. Hoy este día te lo entregamos a ti. Te decimos gracias por habernos permitido estar y alabar tu sagrado nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bueno, en este día nos despedimos. El shalom para todos ustedes. Que la paz de Dios les acompañe. Que hoy tengan un día próspero. Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Gloria a Dios.